Volví del funeral de mi esposo y encontré una fiesta en mi finca. No, no fue un error. No fue una pesadilla. Fue real. Mientras yo acababa de despedirme del hombre que amé durante 47 años, mientras aún tenía lágrimas secándose mi rostro, mientras el dolor me partía el pecho con cada respiración, ellos estaban celebrando. Celebrando mi desgracia. Celebrando lo que creían que sería mi final. Me llamo Antonia Dainaís. Tengo 72 años y jamás imaginé que mi propia hija sería capaz de clavarme un cuchillo por la espalda el mismo día que enterré a su padre. Pero eso fue exactamente lo que hizo. Y lo peor aún estaba por venir. Cuando llegué a la entrada de mi finca, lo primero que escuché fue música. Música alta, risas, el sonido de copas chocando. Pensé que me había equivocado de camino, que el dolor me había desorientado, que quizás el Choer había tomado otra ruta. Pero no. Era mi finca, mi hogar, el lugar donde había construido cada sueño junto a mi esposo, y había una fiesta. Mis manos temblaban mientras abría el portón de hierro que él mismo había instalado hace 30 años. Cada centímetro de ese lugar tenía su huella, su sudor, su amor. Y ahora resonaba con voces extrañas, con gente que no conocía, con una alegría que me parecía una bofetada. Caminé por el sendero de piedras que habíamos colocado juntos. Piedra por piedra, un domingo después del otro, construyendo no solo un camino, sino una vida. Y entonces la vi. Valeria, la madre de Rafael, mi yerno, estaba parada en el centro de mi jardín con una copa de champán en la mano, rodeada de al menos 20 personas. Llevaba un vestido rojo brillante, demasiado llamativo, demasiado alegre para un día como ese. Reía a carcajadas como si fuera la dueña del mundo, como si fuera la dueña de mi mundo. Me acerqué despacio, sin entender todavía lo que estaba viendo. Quizás era un malentendido. Quizás Rafael había organizado algo para consolar a Elisa, mi hija. Y Valeria se había excedido como siempre hacía. Pero cuando llegué más cerca, cuando finalmente pude ver bien la escena, mi corazón dejó de latir por un segundo. No era solo una fiesta, era una celebración de conquista. Había carteles, bocetos arquitectónicos desplegados sobre mi mesa de jardín, esa mesa de madera donde habíamos compartido miles de comidas familiares. Había planos, planos de construcción, planos para demoler y construir algo nuevo, algo que no era mi hogar. Mis ojos se movieron frenéticamente tratando de entender, y entonces vi lo peor. Los árboles, nuestros árboles, los 3 robles centenarios que mi esposo y yo habíamos protegido como si fueran nuestros hijos. Árboles que estaban ahí mucho antes que nosotros, que habían visto generaciones pasar. Estaban cortados, talados. Sus troncos gigantes yacían en el suelo como cadáveres. Las ramas que alguna vez dieron sombra a nuestras tardes, ahora estaban apiladas como basura. Sentí que el mundo se inclinaba. Mis piernas casi cedieron. Alguien había cortado esos árboles. Alguien había destruido 40 años de cuidado, de amor, de memoria. Y entonces la vi a ella, Elisa, mi hija, mi única hija. Estaba parada junto a Valeria, con una sonrisa en el rostro. No era una sonrisa de dolor, no era una sonrisa de alguien que acababa de perder a su padre. Era una sonrisa de satisfacción, de victoria. Llevaba ropa nueva, cara, que yo no le conocía. Tenía el cabello arreglado como si viniera de un salón de belleza, y en su mano sostenía una carpeta con documentos. Di un paso hacia ellas y Valeria fue la primera en verme. Su sonrisa no desapareció. Al contrario, se hizo más grande, más cruel. Me miró de arriba a tilata abajo, como si yo fuera una intrusa, como si yo fuera la que no debería estar ahí. Y entonces, con una voz lo suficientemente alta como para que todos escucharan, dijo algo que nunca olvidaré.
Algo que cambió todo para siempre. Dijo: «Vaya, miren quién decidió aparecer. La viuda, señora Antonia. ¿No debería estar en la ciudad descansando? Este ya no es su lugar. Mi hijo Rafael es el dueño ahora. Él me lo dijo claramente. Yo soy quien administra esta propiedad, así que hágase un favor y váyase. No moleste». El silencio que siguió fue ensordecedor. Todas las personas en esa fiesta se voltearon a mirarme. Algunos con lástima, otros con curiosidad. Pero nadie dijo nada, nadie me defendió. Busqué los ojos de Elisa esperando, rogando que dijera algo, que detuviera esa locura. Pero ella solo bajó la mirada. No me enfrentó, no me defendió, simplemente se quedó ahí callada. Cómplice. Rafael apareció detrás de ellas con una cerveza a la mano, y esa sonrisa arrogante que siempre me había molestado, pero que yo había tolerado por amor a mi hija. Me miró como si fuera un estorbo, como si fuera un mueble viejo que había que sacar de la casa. «Suegra», dijo con un tono que intentaba sonar amable, pero que resumaba desprecio. «Mi madre tiene razón. Esto ahora es un negocio. Ya no es una casa familiar. Tenemos inversionistas, tenemos planes. Usted ya cumplió su ciclo aquí. Es hora de que disfrute su vejez en un lugar más tranquilo, más apropiado para su edad». Las palabras me golpearon como piedras. Vejez, ciclo cumplido. Yo había construido cada metro de esa finca con mis propias manos. Había sembrado cada flor, había pintado cada pared, había elegido cada mueble. Y ahora me hablaban como si fuera una extraña. «Inversionistas», logré decir, aunque mi voz salió quebrada. «¿De qué están hablando?» «Esta es mi casa, la casa que construí con mi esposo». Él acaba de... No pude terminar la frase. El nudo en mi garganta era demasiado grande. Valeria soltó una risa seca. «Ay, querida, usted vive en el pasado. Su esposo ya no está. Y antes de morir, según Rafael, él dejó todo arreglado para que la propiedad pasara a manos de su hija y su yerno, es decir, a manos de mi hijo. Y como él está muy ocupado con sus negocios, yo me encargo de administrar todo. Así que repito, váyase, no tiene nada que hacer aquí». Miré a Elisa nuevamente. Esta vez ella levantó la vista, pero lo que vi en sus ojos me destrozó más que cualquier palabra. No había culpa, no había duda, solo había determinación. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo y lo estaba eligiendo. «Mamá», dijo finalmente y su voz sonó fría. «Calculadora. Es mejor así. Tú ya no puedes manejar una propiedad tan grande. Necesitas descansar. Nosotros nos haremos cargo. Ya firmamos los papeles. Todo está legal». «¿Qué papeles?», grité y mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. «Tu padre murió hace 3 días. ¿Qué papeles pudieron firmar?». Rafael dio un paso al frente sacando un sobre de su chaqueta. «Estos papeles, testamento, poder notarial, transferencia de propiedad, todo firmado hace 6 meses cuando su esposo ya sabía que estaba enfermo. Él quería asegurarse de que Elisa quedara protegida, y ella sabiamente nos incluyó en la decisión. Es un proyecto familiar». Las palabras nadaban en mi cabeza sin sentido. «Testamento. Hace 6 meses mi esposo había estado enfermo, sí, pero nunca mencionó nada sobre cambiar papeles, sobre transferir propiedades. Él siempre me decía que todo estaba en orden, que yo no me preocupara, que él se encargaría de que yo estuviera protegida». «No, no puede ser», susurré. «Él me habría dicho. Él nunca haría algo así sin consultarme». Valeria se acercó a mí, tanto que pude oler su perfume caro y empalagoso. «Pues lo hizo, querida. Y ahora usted es solo una inquilina sin contrato. Así que le sugiero que empaque sus cosas personales y se vaya antes de que tengamos que sacarla de otra manera».
Sentí que mi cuerpo entero temblaba. No de miedo, de rabia, de impotencia, de traición. Estas personas, mi propia familia, me estaban echando de mi casa el día que enterré a mi esposo, el día más oscuro de mi vida. Ellos lo estaban convirtiendo en mi infierno. Miré alrededor y vi que los invitados empezaban a alejarse, incómodos con la escena, pero nadie intervenía. Nadie cuestionaba lo que estaba pasando. Para ellos, yo era solo una vieja llorona que no aceptaba la realidad. Y entonces, entre la multitud vi algo que me heló la sangre. Había estacas. Estacas clavadas en mi jardín con cintas de medición marcando espacios. Había excavadoras pequeñas al fondo. Habían empezado a destruir. No solo los árboles. Todo estaban borrando mi vida. ¿Qué van a construir?, pregunté, aunque ya no quería saber la respuesta. Rafael sonrió con orgullo. Un resort boutique, cabañas de lujo, restaurante gourmet. Esta ubicación es perfecta. Ya tenemos 3 inversionistas comprometidos con 200.000 cada uno. En un año. Esto valdrá millones. Millones. Esa palabra lo explicaba todo. No se trataba de administrar la propiedad. No se trataba de cuidar el legado. Se trataba de destruirlo y convertirlo en dinero. Mi hogar, mi vida, mis recuerdos. Todo sería demolido para construir cabañas para turistas ricos. Ustedes no pueden hacer esto, dije, aunque mi voz sonaba débil incluso para mí. Esta propiedad tiene historia, tiene valor sentimental. Mi esposo y yo. Su esposo ya no está. Interrumpió Valeria con frialdad. Y el valor sentimental no paga cuentas. Esto es el mundo real. Antonia, bienvenida. Me quedé ahí parada en medio de mi jardín destruido, rodeada de extraños que celebraban mi desgracia, mirando a mi hija que me había traicionado y al yerno que veía mi hogar solo como un negocio. Y por primera vez en 72 años me sentí completamente sola, completamente derrotada. Pero entonces, en medio de ese abismo de dolor, recordé algo que mi esposo me había dicho en sus últimos días, cuando yo pensé que deliraba por la fiebre. Él había tomado mi mano, me había mirado con esos ojos que ya se apagaban y había susurrado: si algo sale mal, si alguien intenta quitarte lo nuestro, busca a Marco. Él sabrá qué hacer. En ese momento no le di importancia. Pensé que eran las medicinas hablando, pero ahora, parada en medio de mi tragedia, esas palabras resonaron en mi mente como una campana. Marco, el vecino, el hombre silencioso que vivía en la propiedad de al lado y que casi nunca veíamos. El único que había venido al funeral, aunque no había hablado con nadie. Miré hacia la cerca que dividía nuestras propiedades, hacia el portón de madera que nunca habíamos cruzado en años. Y en ese momento tomé una decisión. No iba a huir, no iba a dejarme vencer. Iba a tocar ese portón. Iba a buscar a Marco y algo me decía que cuando esa puerta se abriera, todo iba a cambiar. Cerré los ojos y dejé que las memorias me inundaran. Necesitaba recordar por qué estaba luchando. Necesitaba recordar quién era yo antes de que el dolor y la traición me convirtieran en esta mujer temblorosa parada en medio de su propio jardín destruido. Esta finca no era solo una propiedad, no era solo tierra y construcción. Era la historia de mi vida. Era cada sueño que mi esposo y yo habíamos compartido durante 47 años de matrimonio. Era el refugio que construimos cuando el mundo se volvía demasiado ruidoso, demasiado cruel. Cuando nos casamos no teníamos nada. Él trabajaba como contador en una oficina pequeña, ganando apenas lo suficiente para pagar un apartamento de 2 habitaciones en la ciudad. Yo trabajaba como maestra en una escuela pública, enseñando a niños que muchas veces llegaban sin desayunar. Juntábamos cada centavo, cada dólar que sobraba iba a una cuenta de ahorros que llamábamos nuestro futuro.
Pasaron 10 años antes de que pudiéramos comprar este terreno. 10 años de sacrificios, de vacaciones no tomadas, de ropa usada, de comidas sencillas. Pero valió la pena. Cuando finalmente pisamos esta tierra por primera vez, cuando vimos los árboles antiguos y el arroyo que corría por el fondo, supimos que habíamos encontrado nuestro paraíso. No teníamos dinero para contratar constructores, así que lo hicimos nosotros mismos. Mi esposo aprendió a mezclar cemento, a colocar ladrillos, a instalar tuberías. Yo aprendí a pintar paredes, a plantar jardines, a crear un hogar con mis propias manos. Cada fin de semana veníamos aquí, cada feriado, cada momento libre. La casa empezó siendo solo 2 cuartos y un baño. Pero con los años, con cada pequeño ahorro, fuimos agregando más. Una cocina amplia donde preparábamos comidas que sabían a Victoria. Un porche donde nos sentábamos a ver las puestas de sol. Un estudio donde mi esposo leía y yo escribía cartas. Cada rincón tenía una historia. Cada pared guardaba un recuerdo. Los árboles, esos 3 robles que ahora yacían muertos en el suelo como si fueran basura. Cuando compramos la finca ya estaban aquí. El vendedor nos dijo que tenían más de 100 años. Eran testigos silenciosos de generaciones que habían pasado y nosotros prometimos cuidarlos. Prometimos protegerlos. Mi esposo instaló bancos de madera alrededor de ellos. En verano, sus copas nos daban una sombra perfecta. En otoño, sus hojas creaban una alfombra dorada que crujía bajo nuestros pies. En invierno, sus ramas desnudas se veían como brazos extendidos hacia el cielo, rezando. Y en primavera, volvían a llenarse de vida, recordándonos que siempre hay una nueva oportunidad. Bajo esos árboles, celebramos el primer cumpleaños de Elisa. Recuerdo su risa cuando mi esposo la columpiaba en sus brazos, girando y girando hasta que ambos caían mareados sobre el pasto. Recuerdo cómo ella corría entre los troncos, jugando a las escondidas, gritando, «¡No me encuentren!». Con esa voz aguda de niña feliz. ¿Dónde se había ido esa niña? ¿En qué momento mi hija, la pequeña que yo cargaba en brazos, que yo consolaba cuando tenía pesadillas, que yo defendía contra cualquier injusticia, se había convertido en esta mujer que me miraba con frialdad? ¿En qué momento el dinero se volvió más importante que la familia? Cuando Elisa conoció a Rafael, yo tuve mis dudas. Él era encantador, sí, pero había algo en su mirada que no me gustaba. Una ambición demasiado visible, una necesidad de impresionar que sonaba falsa, pero ella estaba enamorada, y yo quería verla feliz. Así que callé mis preocupaciones, así que les di mi bendición. La boda fue aquí, en esta finca. Bajo esos mismos árboles que ahora estaban destruidos, gastamos $1000 que no teníamos para darle a Elisa el día que ella soñaba. Mi esposo trabajó horas extras durante 6 meses para pagarlo. Y todo porque queríamos que ella fuera feliz. Todo porque la amábamos más que a nada en el mundo. Después de la boda, Rafael empezó a visitarnos más seguido, pero sus visitas nunca eran casuales. Siempre tenía una propuesta, siempre un plan de negocios, siempre una manera en que podíamos optimizar la finca. Quería que la alquiláramos para eventos. Quería que construyéramos cabañas para turistas. Quería que la convirtiéramos en un viñedo comercial. Mi esposo siempre decía que no, con educación, con paciencia, pero siempre decía que no. Esta finca no era un negocio, era nuestro hogar. Era el lugar donde planeábamos envejecer juntos, donde queríamos que nuestros nietos vinieran a jugar algún día. No estaba en venta, no estaba disponible para proyectos. Pero Rafael no se rendía, y poco a poco noté que Elisa empezaba a cambiar. Empezó a hacer comentarios sobre cuánto valía la propiedad, sobre cuánto dinero estábamos desperdiciando al no explotarla comercialmente,
sobre cómo nosotros éramos de otra generación y no entendíamos las oportunidades modernas. Cuando mi esposo se enfermó hace un año, todo empeoró. Rafael y Elisa empezaron a venir más seguido, pero no para ayudar. Venían para revisar papeles, para preguntar sobre testamentos, para sugerir que era hora de poner las cosas en orden. Yo los echaba cada vez, enfurecida por su insensibilidad. Mi esposo se debilitaba cada día. El cáncer era agresivo, implacable. Pasamos sus últimos meses aquí en la finca, porque él no quería morir en un hospital. Quería estar rodeado de sus árboles, de su jardín, de los recuerdos que habíamos construido. Yo dormía en una silla junto a su cama, sosteniendo su mano, rogándole a Dios que me diera un milagro que nunca llegó. En esos días finales, Elisa apenas nos visitaba. Llamaba por teléfono, preguntaba cómo estaba su padre, pero nunca se quedaba más de una hora. Siempre tenía una excusa, siempre tenía algo más importante que hacer, y Rafael nunca venía ni una sola vez en esos últimos 3 meses. Pero ahora que mi esposo estaba bajo tierra, ahora que ya no podía defenderse ni defender lo nuestro, aquí estaban con sus papeles, con sus planes, con sus inversionistas, listos para destruir todo lo que habíamos construido. Miré nuevamente los tocones de los árboles. 50 años tenían cuando los conocimos. 150 años en total de vida. Cortados en minutos. Destruidos sin remordimiento. Como si no significaran nada. Como si la historia no importara. Como si las promesas fueran solo palabras vacías. Mi esposo había invertido $40,000 en esta propiedad a lo largo de los años. No en proyectos comerciales, sino en belleza, en comodidad, en crear un refugio. Había instalado un sistema de riego para el jardín que costó $5,000. Había construido un invernadero donde yo cultivaba orquídeas que costó otros $3,000. Había renovado la casa 3 veces, siempre mejorándola, siempre haciéndola más acogedora. Y ahora Rafael hablaba de inversionistas con $200,000 cada uno. Hablaba de cabañas de lujo y restaurantes gourmet. Hablaba de convertir nuestro amor en un negocio, de reemplazar la memoria con dinero, de borrar 47 años como si fueran un error que había que corregir. No, esto no podía terminar así. No podía permitir que la avaricia ganara. No podía dejar que el legado de mi esposo fuera destruido por la ambición de un yerno sin corazón y la complicidad de una hija que había olvidado quién era. Abrí los ojos y volví al presente, a la fiesta que seguía desarrollándose en mi jardín, a Valeria que me miraba con desprecio, a Elisa que evitaba mi mirada, a Rafael que revisaba sus papeles con satisfacción. Y entonces, con las piernas temblando, pero con una determinación que no sabía que aún tenía, empecé a caminar no hacia la casa, no hacia la salida. Caminé hacia la cerca que separaba nuestra propiedad de la del vecino, hacia el portón de madera oscura que llevaba año cerrado, hacia la única esperanza que me quedaba. Escuché que Valeria gritaba algo detrás de mí. Escuché que Rafael preguntaba qué estaba haciendo, pero no me detuve. No miré atrás. Seguí caminando paso a paso, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Llegué al portón y levanté mi mano temblorosa. Las palabras de mi esposo resonaban en mi mente. Busca a Marco. Él sabrá qué hacer. No sabía qué esperar. No sabía si Marco estaría ahí, si me recibiría, si podría ayudarme de alguna manera. Pero toqué ese portón con toda la fuerza que me quedaba y esperé. Detrás de mí las voces se habían callado, la música se había detenido. Podía sentir todas las miradas clavadas en mi espalda. Podía sentir la tensión en el aire, espesa como niebla. Y entonces, después de lo que pareció una eternidad, escuché pasos del otro lado. Pasos firmes, seguros, acercándose.
El portón comenzó a abrirse lentamente con un chirrido de bisagras que no habían sido usadas en años. Y cuando vi quién estaba del otro lado, cuando vi la expresión en el rostro de Marco, supe que algo estaba por cambiar. Supe que mi esposo había dejado más que un consejo. Había dejado unas bajo la manga que nadie, absolutamente nadie, esperaba. El portón se abrió completamente y Marco apareció frente a mí. Era un hombre de unos 65 años, alto, con el cabello plateado, perfectamente peinado hacia atrás y ojos grises que parecían ver a través de las personas. Vestía un suéter de lana color base y pantalones oscuros. Nada ostentoso, nada llamativo, pero había algo en su presencia que imponía respeto. Me miró con una expresión que no pude descifrar. No era sorpresa, era algo más, algo como reconocimiento, como si hubiera estado esperando este momento, como si supiera exactamente por qué estaba tocando su puerta. «Señora Antonia», dijo con una voz profunda y calmada. No era una pregunta, era una confirmación. Abrí la boca para hablar, pero las palabras no salieron. Todo el dolor, toda la rabia, toda la traición que había estado conteniendo durante las últimas horas explotó de repente. Mis piernas cedieron. Sentí que me caía, pero Marco se movió rápido, sosteniéndome por los brazos antes de que tocara el suelo. «Ya está», susurró. «Ya está. Lo sé todo». Esas palabras me confundieron. ¿Cómo podía saber? Pero no tuve tiempo de preguntar. Detrás de mí escuché la voz estridente de Valeria. «¿Quién diablos es usted? Esto es una reunión privada. No se meta en asuntos que no le corresponden». Marco me ayudó a enderezarme y luego, con un movimiento lento y deliberado, me rodeó y caminó hacia donde estaba el grupo. Yo lo seguí todavía temblando, todavía tratando de entender qué estaba pasando. Vi cómo los rostros de Elisa y Rafael cambiaban. La sonrisa arrogante de Rafael desapareció. Elisa palideció. Valeria, sin embargo, mantenía su postura desafiante, aunque noté que sus dedos apretaban la copa de champán con demasiada fuerza. «¿Quién soy?», repitió Marco. Y había algo en su tono que hizo que varios invitados dieran pasos hacia atrás. «Soy Marco Almeida, el vecino de esta propiedad durante los últimos 15 años y el mejor amigo del esposo de la señora Antonia». Rafael intentó recuperar su compostura. «Mire, señor, esto es un asunto familiar. La señora Antonia está confundida por el dolor». «Nosotros somos la familia y familia», interrumpió Marco, y su voz se volvió fría como hielo. «¿Es esto lo que hace la familia? Hace una fiesta el día del funeral. Destruye árboles centenarios antes de que el cuerpo esté frío. ¿Echa a una viuda de su propia casa?» El silencio que siguió fue absoluto. Incluso la música había dejado de sonar. Los invitados miraban hacia todos lados, claramente incómodos, empezando a darse cuenta de que quizás no habían sido invitados a una celebración legítima. Valeria intentó tomar control. «Mire, señor Almeida, entiendo que sea amigo de la familia, pero esto ya está resuelto legalmente. Tenemos documentos, tenemos el testamento. Esta propiedad pertenece a mi hijo Rafael y a su esposa Elisa. La señora Antonia puede quedarse como invitada si quiere, pero las decisiones sobre la propiedad ya no le corresponden». Marcos sonrió. No era una sonrisa amable, era la sonrisa de alguien que sabe algo que los demás ignoran. De alguien que está a punto de voltear el tablero de ajedrez. «¿Documentos?», preguntó. «Testamento. Qué interesante. ¿Puedo verlos?». Rafael dudó. Miró a Valeria, quien asintió con seguridad. Él sacó la carpeta de documentos y se acercó a Marco, extendiéndole los papeles con una sonrisa que intentaba ser triunfal, pero que se veía forzada. Marco tomó los documentos y comenzó a revisarlos con calma.
Pasaban los segundos, los minutos. Nadie hablaba. Yo apenas podía respirar. No entendía qué estaba buscando, qué esperaba encontrar. Pero la forma en que sus ojos se movían sobre cada página, la forma en que de vez en cuando asentía o fruncía el ceño, me decía que sabía exactamente qué buscar. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, levantó la vista, miró directamente a Rafael, luego a Elisa, luego a Valeria, y entonces habló. «Estos documentos son falsos». Las palabras cayeron como una bomba. Rafael dio un paso atrás. Elisa dejó escapar un sonido ahogado. Valeria se puso rígida. «Eso es ridículo», gritó Valeria. «Están notariados. Tienen sellos oficiales. Están perfectamente legales». Marco la miró con algo que parecía lástima. «Oh, están muy bien hechos. Debo admitir que quien los falsificó hizo un buen trabajo. Los sellos se ven auténticos. Las firmas están casi perfectas». «Casi. Pero hay 3 problemas que ustedes no consideraron». Dio un paso hacia Rafael, quien retrocedió instintivamente. Primero, la firma del esposo de la señora Antonia. Yo lo conocí durante 15 años. Vi su firma cientos de veces. Él tenía una particularidad. Siempre hacía un pequeño círculo al final de la letra D de su apellido, Dainais. Un círculo pequeño, casi imperceptible. Era un hábito que desarrolló hace décadas. En estos documentos esa firma no tiene ese círculo. Se volvió hacia Elisa, quien ahora temblaba visiblemente. Segundo, el notario que supuestamente certificó estos documentos. El sello dice: Notario Público número 47, Distrito Central. Hay un problema con eso. El notario número 47 del Distrito Central murió hace 2 años. Fue reemplazado por el notario número 51. Cualquiera que hubiera hecho documentos legales hace 6 meses, lo sabría. Y finalmente se volvió hacia Valeria, cuyo rostro había perdido todo el color. Y tercero, el más importante, yo soy abogado especializado en derecho de propiedad. Retirado hace 5 años, es cierto. Pero antes de retirarme trabajé durante 35 años en el Tribunal Superior. Y hace 7 años el esposo de la señora Antonia me pidió que redactara su testamento real. El testamento legal. El que está registrado en la Oficina de Registro de Propiedades. El que dice claramente que toda su propiedad, sin excepciones, pasa directamente a su esposa, Antonia Dainais. No a su hija, no a su yerno, a su esposa. El mundo pareció detenerse. Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos ya se estaban alejando discretamente, claramente queriendo escapar de lo que sea que estaba desarrollándose. Rafael intentó hablar. Usted no puede probar nada de eso. Son acusaciones. Nosotros tenemos estos documentos y quieren que llame al registro de propiedades ahora mismo, preguntó Marco sacando su teléfono celular. ¿Quieren que llame a la policía para que verifiquen la autenticidad de esos documentos? Porque puedo hacer ambas cosas. Puedo hacerlas ahora frente a todos sus invitados. O podemos manejar esto de una manera más civilizada. Valeria finalmente perdió su compostura. Su voz salió chillona, desesperada. Usted no sabe nada. Usted está mintiendo. El Rafael, díganle que está equivocado. Pero cuando miré a mi hija, cuando vi su rostro, supe la verdad. No era confusión lo que vi en sus ojos. Era pánico, era culpa. Era el rostro de alguien que sabe que ha sido descubierta. Rafael intentó un último movimiento desesperado, incluso si esos documentos tuvieran algún error. Ya hemos empezado la construcción, ya hemos invertido dinero. Los inversionistas, interrumpió Marco. Se refiere a las 3 personas que supuestamente invirtieron $200,000 cada uno. Dígame, ¿alguno de esos inversionistas sabe que la propiedad no les pertenece?
¿Sabe que están invirtiendo en un fraude? Porque eso es lo que es fraude inmobiliario. Un delito federal que puede llevarlos a prisión durante 10 años. La palabra prisión pareció golpear a todos como un martillo. Elisa comenzó a llorar. Rafael miraba a todos lados como un animal acorralado. Y Valeria, la mujer que hacía minutos había estado comandando esta fiesta con tanta arrogancia, ahora parecía encogerse, volviéndose más pequeña con cada segundo que pasaba. Yo seguía ahí parada, todavía procesando todo lo que acababa de escuchar. Marco había dicho que era abogado, que había redactado el testamento real, que mi esposo había protegido todo legalmente, que yo no estaba desamparada, que yo no estaba sola. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de comprensión de que mi esposo, incluso la muerte, me había cuidado, me había protegido, había sabido que algo así podría pasar y había tomado precauciones. Marco se volvió hacia mí y su expresión severa se suavizó. «Señor Antonia quiere que llame a las autoridades ahora». Miré a Marco y luego miré a mi hija. Elisa estaba llorando con las manos cubriéndose el rostro, los hombros temblando. Rafael la sostenía, pero él mismo parecía estar a punto de colapsar. Valeria había dejado caer su copa de champán, que ahora yacía rota en el suelo, como un símbolo perfecto de todo lo que acababa de destruirse. Debería haber sentido satisfacción. Debería haber sentido triunfo. Pero lo único que sentía era un vacío profundo, un dolor que me atravesaba el pecho, porque estas personas que ahora temblaban frente a mí eran mi familia. Una de ellas era mi hija, la bebé que había cargado en mi vientre durante 9 meses, la niña a la que había enseñado a caminar, a leer, a ser una buena persona. ¿En qué momento todo se había torcido tanto? No dije finalmente y mi voz salió como un susurro ronco. No todavía. Marco asintió como si hubiera esperado esa respuesta. ¿Estás segura? Necesito entender, dije mirando directamente a Elisa. Necesito saber por qué. Necesito escucharlo de tu boca, hija. ¿Por qué? Elisa apartó las manos de su rostro. Sus ojos estaban rojos, hinchados. El maquillaje perfectamente aplicado ahora corría en líneas negras por sus mejillas. Se veía rota, se veía pequeña, pero no dijo nada. Fue Rafael quien habló. Su voz había perdido toda la arrogancia, todo el desprecio que había mostrado antes. Ahora sonaba desesperada, patética. Señor Antonia, nosotros teníamos deudas, muchas deudas. $50,000 en tarjetas de crédito, otros 30,000 en préstamos bancarios. Mi madre invirtió en un negocio que fracasó y perdió todo su dinero. Necesitábamos una solución rápida. ¿Y la solución fue robarme mi casa? Pregunté sintiendo cómo la rabia empezaba a reemplazar al dolor. La solución fue destruir el legado de tu suegro mientras él todavía no descansaba en paz. Valeria dio un paso al frente intentando recuperar algo de dignidad. No era robar, era una oportunidad de negocio. Esta propiedad vale al menos $800,000. Podíamos convertirla en algo que valiera 3 millones. Todos habríamos ganado, incluso usted habría tenido un porcentaje. Un porcentaje de mi propia casa. Reí, pero no había humor en ese sonido. Un porcentaje de los recuerdos de 47 años. ¿Ustedes creen que esto se trata de dinero? Todo se trata de dinero, gritó Valeria de repente, perdiendo completamente el control. Usted vive en una fantasía. Usted y su esposo siempre vivieron en una fantasía de amor eterno y sacrificio. Pero el mundo real no funciona así. El mundo real tiene cuentas que pagar. Tiene acreedores que amenazan. Tiene bancos que embargan propiedades. Entonces, consigan empleos, dije con frialdad. Trabajen, ahorren,
Vivan dentro de sus posibilidades, como lo hicimos mi esposo y yo durante 50 años. Rafael sacudió la cabeza desesperadamente. No entiende. No es tan simple. Yo tengo un negocio de consultoría que está fallando. Los clientes no pagan a tiempo. Los gastos son enormes. El apartamento donde vivimos cuesta $3,000 al mes de alquiler. El colegio privado de Bueno. Planeábamos tener hijos y ya habíamos hecho compromisos financieros. ¿Compromisos financieros para hijos que ni siquiera existen? Pregunté incrédula y por esos compromisos estaban dispuestos a destruir mi vida. Elisa finalmente habló. Su voz era tan baja que apenas podía escucharla. Mamá, yo no quería que llegara tan lejos. Al principio solo era una idea. Rafael decía que papá te dejaría todo a ti y que tú nunca nos ayudarías con el dinero. Decía que eras egoísta, que solo pensabas en tus recuerdos y no en el futuro de tu familia. «¿Egoísta?», repetí, sintiendo como cada palabra era una puñalada. Les pagué la boda. Les regalé $10,000 para el enganche de su primer apartamento. Les presté $5,000 cuando Rafael perdió su empleo hace 2 años. Dinero que nunca me devolvieron y yo soy la egoísta. Pero no era suficiente, susurró Elisa. Nunca era suficiente. Nuestros amigos tenían más. Vivían mejor. Nosotros queríamos eso también. Ahí estaba la verdad desnuda. No se trataba de necesidad, no se trataba de supervivencia, se trataba de envidia, de querer lo que otros tenían sin importar el costo, de estar dispuestos a destruir a su propia familia por un estilo de vida que no podían costear. Marco había estado observando en silencio, pero ahora habló. «Señora Antonia, todavía no le he contado la parte más grave». Lo miré con confusión. «Más grave que esto», asintió gravemente. «Los invitados que están aquí, los supuestos inversionistas». Investigué un poco después de que su esposo me pidió que vigilara la situación. Esas 3 personas que supuestamente invirtieron $200,000 cada una son reales, pero ellos no saben la verdad sobre la propiedad. Se volvió hacia Rafael. «Usted les mostró documentos falsos. Les dijo que la propiedad estaba en proceso de transferencia legal. Les prometió retornos del 40% en 2 años. Les hizo firmar contratos que incluyen cláusulas de penalización si se retiran. En otras palabras, no solo cometieron fraude contra la señora Antonia, cometieron fraude de inversión. Eso es una estafa piramidal encubierta». Rafael se dejó caer en una silla cercana con la cabeza entre las manos. Yo pensé que si lográbamos que la propiedad pasara a nuestro nombre legalmente, entonces todo estaría bien. Pensé que podíamos arreglar los papeles después. Pensó que podía salirse con la suya. Terminó Marco. Pero no contó con que su suegro fuera más inteligente. No contó con que él supiera exactamente de qué era capaz su yerno. Me volteé hacia Marco con sorpresa. Mi esposo sabía. No sabía los detalles específicos, explicó Marco con suavidad, pero sospechaba. Hace 8 meses, cuando comenzó su enfermedad, él vino a verme. Me dijo que Rafael había estado haciendo preguntas extrañas sobre la propiedad, sobre testamentos, sobre herencias. Me dijo que tenía un mal presentimiento. Hizo una pausa, como si recordar esto le doliera. Me pidió que redactara un testamento hermético, uno que no pudiera ser cuestionado ni manipulado. También me pidió que vigilara la propiedad después de su muerte, que vigilara a usted. Me hizo prometer que si algo sucedía, si alguien intentaba quitarle lo que era suyo, yo intervendría. Las lágrimas volvieron a mis ojos. Mi esposo, incluso muriendo, incluso sufriendo, había pensado en mí. Había planeado protegerme. Había sabido que no podía confiar completamente en nuestra hija, y había tomado medidas. «Hay más», continuó Marco.
Su esposo estableció un fideicomiso. La propiedad no solo está a su nombre, señora Antonia. Está protegida legalmente de cualquier reclamo durante su vida. Después de su muerte, pasará a una fundación benéfica que él creó. Una fundación que ayudará a familias de bajos recursos a comprar sus primeras casas. Miré a Elisa. Vi cómo su rostro se transformaba al escuchar esto. Vi la realización de que no solo habían fracasado en robar la propiedad ahora, habían fracasado para siempre. Su padre había asegurado que su codicia nunca fuera recompensada. «Papá me quitó mi herencia», susurró Elisa, y había algo horrible en su voz. No era arrepentimiento, era resentimiento. Me dejó fuera completamente. No dije con firmeza. Tú te dejaste fuera. Tú elegiste el dinero sobre la familia. Tú elegiste conspirar para robarme en lugar de simplemente ser honesta y pedir ayuda. Tu padre te dio amor, educación, valores, te dio todo lo que importa, pero tú querías más. Siempre quisiste más. El silencio que siguió fue quebrado por el sonido de pasos apresurados. Los invitados restantes, claramente horrorizados por lo que habían escuchado, se estaban yendo. Nadie quería estar asociado con esto. Nadie quería ser testigo de este desastre familiar. En cuestión de minutos el jardín quedó vacío, excepto por nosotros 5. Yo, Marco, Elisa, Rafael y Valeria. Las sillas vacías, las copas abandonadas, los platos de comida sin tocar. Todo era un recordatorio de la celebración que nunca debió suceder. Valeria fue la primera en moverse. Se acercó a Rafael y lo jaló del brazo. «Vámonos, ya no hay nada que hacer aquí». Pero Marco levantó una mano. «No tan rápido. Todavía tenemos que resolver varios asuntos. Los árboles destruidos, el daño a la propiedad, los contratos fraudulentos con los inversionistas. Todo esto tiene consecuencias legales». Rafael levantó la vista con los ojos llenos de lágrimas. por favor, no llame a la policía. Pagaremos por los daños. Devolveremos el dinero a los inversionistas. Haremos lo que sea necesario. Solo denos una oportunidad». Miré a mi yerno, a este hombre que había entrado a mi familia con promesas de amar a mi hija, a este hombre que ahora lloraba no por lo que había hecho, sino por haber sido descubierto. Y luego miré a mi hija, a Elisa, quien finalmente levantó la vista y me miró directamente a los ojos. Y en ese momento vi algo que me rompió completamente. Vi a la niña que había sido. Vi el momento exacto en que había elegido un camino diferente y me pregunté si todavía había tiempo para salvarla o si ya era demasiado tarde. El dolor en mi pecho era insoportable. No era el dolor de la traición solamente, era algo más profundo. Era el dolor de una madre que ve a su hija perdida en un camino oscuro y no sabe si puede traerla de vuelta. Cerré los ojos por un momento. Respiré profundo y cuando los abrí, nuevamente, supe exactamente qué tenía que hacer. «Marco», dije con voz firme, «necesito hablar con mi hija. A solas». Marco dudó mirándome con preocupación. «Señora Antonia, no sé si eso es. Por favor», insistí. «Solo 5 minutos. Usted puede quedarse cerca, pero necesito esto». Asintió lentamente. Luego miró a Rafael y a Valeria con severidad. «Ustedes dos, vengan conmigo. Vamos a discutir exactamente cómo van a reparar los daños que causaron. Y les advierto, si intentan irse, haré que los arresten inmediatamente». Rafael asintió débilmente. Valeria abrió la boca para protestar, pero una mirada de Marco la calló. Los 3 se alejaron hacia el otro extremo del jardín, dejándonos a Elisa y a mí solas bajo el cielo que empezaba a oscurecerse. Me acerqué a mi hija. Ella se había sentado en una de las sillas que habían traído para la fiesta con los hombros caídos mirando al suelo.
Parecía derrotada, parecía rota, parecía una extraña. Me senté en la silla junto a ella. Por un largo momento, ninguna de las dos habló. Solo existía el sonido del viento moviendo las hojas de los árboles que aún quedaban en pie, los árboles que ella había permitido que destruyeran. ¿Recuerdas cuando tenías 7 años? Pregunté finalmente. ¿Recuerdas que querías una bicicleta nueva para tu cumpleaños? Una bicicleta rosa con canasta y campanita. Elisa no respondió, pero vi cómo sus manos se apretaban en su regazo. Tu padre y yo no teníamos dinero para esa bicicleta. Continué. Costaba $200 y nosotros apenas ganábamos lo suficiente para pagar las cuentas básicas. Pero tú querías esa bicicleta más que nada en el mundo. Así que tu padre tomó un segundo empleo. Trabajó en una gasolinera por las noches durante 3 meses. Llegaba a casa a la medianoche oliendo a gasolina y sudor, tan cansado que apenas podía caminar. Pero lo hizo. Lo hizo porque te amaba. Vi como una lágrima rodaba por la mejilla de Elisa. Y cuando llegó tu cumpleaños, seguí. Ahí estaba esa bicicleta rosa con su canasta y su campanita, y tu rostro se iluminó como si hubieras visto el sol por primera vez. Pedaleaste por todo el vecindario gritando: «Miren lo que me regalaron mis papás. Eras tan feliz, tan pura, tan agradecida». Hice una pausa sintiendo como mi propia voz se quebraba. ¿Dónde se fue esa niña? Elisa. ¿Dónde se fue mi hija que valoraba el sacrificio? ¿Que entendía que el amor vale más que el dinero? Elisa levantó la vista y me miró. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, de dolor, de algo que parecía desesperación. Mamá, yo solo quería tener éxito. Quería que estuvieras orgullosa de mí. Orgullosa, repetí con incredulidad. ¿Creíste que estaría orgullosa porque vivieras en un apartamento caro? ¿Porque tuvieras ropa de marca? ¿Porque fingieras ser alguien que no eres? Todos mis amigos tienen tanto, dijo con voz quebrada. Casas grandes, carros nuevos, viajan a Europa cada año. Y yo siempre fui la que tenía menos. La que llegaba en el carro viejo de sus padres, la que usaba ropa heredada. Estaba cansada de eso, cansada de sentirme inferior. Entonces, el problema nunca fue tu padre o yo, dije lentamente, entendiendo finalmente. El problema fue que tú nunca aprendiste que el valor de una persona no está en lo que tiene, está en quién es. Elisa soy yo. Lo sé, ahora lo sé, pero Rafael me convenció de que esta era nuestra oportunidad, que si no la tomábamos siempre seríamos mediocres. Que tú y papá nunca entenderían las oportunidades modernas. ¿Y los árboles? Pregunté sintiendo como la rabia volvía a subir. Los árboles bajo los cuales celebramos tu cumpleaños cada año. Los árboles donde tu padre te columpiaba. ¿Cómo pudiste permitir que los cortaran? Su rostro se contrajo de dolor. Valeria dijo que estaban viejos, que eran un peligro, que de todas formas había que quitarlos para construir las cabañas. Yo no pensé, no quise pensar en lo que significaban. Porque era más fácil no pensar, dije con amargura. Porque si pensabas, si realmente te detenías a considerar lo que estaban haciendo, tendrías que admitir que estaban cometiendo algo horrible.